Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Así que toma tu Biblia, tu cuaderno, tu bolígrafo para tomar apuntes. Vamos a abrirla en Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice así la palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tremendo pasaje, bien precioso. Amado, yo quiero hablarte en este día sobre la identidad del cristiano. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando sobre de dónde proviene la salvación y de que Dios no hace excepción de personas, y está diciendo que ya no hay distinción del uno y del otro y que todos podemos hacer parte de la familia de Dios, porque la salvación ya no es por sangre, sino por fe. Es un gran mensaje para el pueblo de Dios, porque desde que entró el pecado en el huerto del Edén hasta el día de hoy, a algunas personas que pasen parte de la iglesia pierden su identidad, echan a un lado el propósito de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos un faro en la oscuridad. Somos la sal de esta tierra entre tantos sinsabores. Somos un instrumento de facilitación entre Dios y los hombres para que puedan encontrar la salvación. Pero si la iglesia se desvía y entra en un despropósito, ¿quién podrá reemplazar la iglesia? La respuesta es nadie, porque la iglesia de Jesucristo es única en la tierra, es el cuerpo de Cristo Jesús. Somos el instrumento de bendición a estas generaciones hasta que Jesucristo venga. Cuando el apóstol Pablo habla sobre que no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo ni libre, prácticamente está citando los grupos poblacionales. Era costumbre de los grupos, de los estados, de los grupos de las personas, tener en su haber lenguaje despectivo hacia los demás. Y eso es producto de la xenofobia, eso es producto de la separación que hay. Las personas ya no ven como iguales a los demás. Entonces, por ejemplo, los judíos, a todo aquel que no era judío, se le llamaba gentuza o gentiles, que es el término. El término gentiles no es un término bonito. En algunas partes se escribe como griego, peor aún como extranjero. Así que todo aquel que no era judío se le consideraba como un extranjero o griego en su momento, que era el término, ¿cierto? Y era una gentuza, o sea, que no conocía el pacto, que no era salvo, que no era hijo de Abraham. Era considerado algo así como una chusma. Imagínense ustedes, pero no crean ustedes que solamente era parte del pueblo de Dios que hacía esto. Los romanos y los griegos pensaban que solamente ellos eran educados. Así que todo el que no fuera ciudadano romano era considerado como bárbaro. Vivían en las montañas, no eran civilizados, eran bárbaros. Así que cualquier extranjero que no fuera romano era considerado como bárbaro. Así decían los griegos. Y cada quien tenía su término despectivo. Había xenofobia, había persecución contra aquellos que no eran iguales. Eso era algo terrible. Y ese pensamiento predominó aún cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, aún en los tiempos de los apóstoles. Para hablar de identidad, y es algo importante para seguir avanzando, hay que definir el término. El diccionario define identidad como un conjunto de rasgos y características que definen y diferencian a una persona. En pocas palabras, identidad es la cualidad de idéntico. ¿Idéntico a qué? En este caso, amados hermanos, estamos hablando que debemos ser idénticos a Jesucristo. Esa es
nuestra identidad. Pues con el tiempo, los abruptos de la vida, el pecado, comenzó a dañar esa imagen de Dios en los hombres que Dios dio en el huerto de Edén. Y comenzó a desdibujarse totalmente. Aún en nuestro tiempo se está desdibujando la imagen de Dios, y cosa que le gusta al diablo hacer eso, porque cuando la iglesia de Jesucristo o el pueblo de Dios o los creyentes no saben cuál es su identidad, no conocen su propósito en Dios, no lo saben, comienzan a mirar entre sombras. Los hombres ya no ven a los otros como iguales. Algunos se creen superior por la raza, algunos se creen superior por su economía, algunos se creen superior por algún rasgo político, por lo que están creyendo. Pero el Señor dice, amado hermano, que todos somos iguales delante del Señor. Óigalo bien. Cuando nosotros comenzamos a pensar en aquellos que no son iguales, los judíos lo hacían. Judíos, si eras un extranjero, pues ya eras un pecador porque no estabas dentro del pacto de Dios. Ya eras un pecador, tenías que convertirte al judaísmo, hacerte la circuncisión, y habían grupos como los libertos, que eran esclavos, que habían conseguido su libertad, que se habían convertido al judaísmo. O los prosélitos, que ese era el término que se le conocía a alguien que no había nacido dentro de la raza hebrea, dentro de los judíos, y entonces se convertía a su religión. Entonces ese prosélito se hacía parte del pueblo, pero todo aquel que no era así era considerado como un gentil. Y por eso el Señor colocó normas y colocó leyes para el buen trato del extranjero, de aquel que no. Era apuntando hacia cosas mejores. Dice Deuteronomio 10:19, dice: amaréis pues al extranjero, porque el extranjero fuiste en la tierra de Egipto, fuiste forastero allí. Mira el pensamiento de Dios. Y luego dice en Mateo 25:35, porque fui forastero y me acogiste. Oigo bien. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo está usando estos términos como gentil, está usando el término como esclavo libre, para mostrarle a la gente, para mostrarle en este momento a los que estaban en esta ciudad, los galatenses, estaba mostrándole que todos eran iguales delante del Señor y que todos podían tener acceso a la salvación. Entonces el apóstol Pablo hace algo bien interesante y habla del bautismo y dice: porque todos los que habéis sido bautizados, y algunos pues lógicamente irán en sus mentes cuando les muestran la foto que fueron bautizados con un poquito de agua en la cabeza y todo eso. Quiero decirte que el bautismo que predica Cristo Jesús, y él lo hizo siendo adulto, una señal de investimiento de autoridad y de un llamado, pero lo reflejó a la iglesia como un acto de voluntades. O sea que la gente que va a las aguas va en un acto consciente, con conocimiento pleno de lo que está haciendo. Pues un bebé no puede tomar esa decisión. Entonces esa persona con pleno conocimiento de lo que hace va a las aguas en ese acto de fe y de obediencia. Y el simbolismo es el siguiente: el viejo hombre queda sepultado en las aguas y nace una nueva criatura delante del Señor. Un hombre conforme a la imagen de Dios, con la aspiración de ser como Cristo, con la aspiración de agradar a Dios en todo. Ese bautismo como tal nos salva, porque que salva es la sangre de Cristo, amén. Pero eso nos vincula, es un elemento vinculante en la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo dice: todos los que han sido investidos de Cristo, somos una nueva criatura. Y eso es un paso de fe que todo cristiano debe hacer. Es un acto público en el cual tú le dices al mundo: he decidido seguir a Cristo. Es algo que no se puede dilatar. Una vez la persona haya sido discipulada y conozca este asunto y sepa qué significa esto, debe dar ese paso de fe y de obediencia, entregando públicamente su vida a Cristo. Entonces el apóstol Pablo apela al bautismo y le dice: miren, ustedes que han pasado las aguas, ya no hay diferencia en este asunto. Todos somos iguales delante de Dios. Pero todavía sigue el pensamiento de algunos creyentes que en su corazón tienen algún tipo de idea de que Dios excluye a alguien, ¿cierto? Porque siempre hay gente así. Esto es un despropósito delante de Dios, cosa que le gusta al enemigo. Esto distrae
a la iglesia de su verdadera misión. Cuando comienzan a haber estas divisiones y contiendas y esos pensamientos totalmente retrógrados, la iglesia comienza a dispersar su fuerza en aquello en la cual Dios la constituyó, y es salvar, predicar, anunciar el mensaje de salvación. Nos aleja de lo idéntico que debemos ser de Cristo Jesús. Porque la iglesia de Jesucristo es como un arca en la cual muchos pueden entrar, no importando si son gorditos o flaquitos, altos o bajos, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier idioma. Dios los está trayendo al arca de salvación y nosotros debemos dejarlos entrar. ¿Estás oyendo, mi amado hermano? No es de nosotros a quien Dios salva, porque la salvación no es del hombre. La salvación es un don de Dios. Yo tengo que registrar con mucha preocupación cuando hace muchos años atraparon a un delincuente que había matado como a 200 niños, un asesino en serie. Y de pronto apareció en los periódicos y en los noticieros que el sujeto en la cárcel, un pastor que visitaba la cárcel, le predicó a ese sujeto, y este sujeto dijo haber aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, cuando eso salió por las noticias, mucha gente se enojó. Que cómo va a ser posible que ese tipo se haya convertido, que ese tipo mereciera el infierno, ¿cierto? Bueno, hay que separar las cosas. Una cosa es que salga de la cárcel, cosa que no debe hacer porque él debe pagar por sus delitos. Y otra cosa es que sea salvo, porque la salvación ni es del gobierno, ni es de las personas, ni mía ni tuya, es de Dios. Dios se la da a quien quiere. Y si a Dios le plació salvar su alma, eso es totalmente independiente, no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra obligación es predicar la palabra, anunciar el mensaje de salvación y que la gente se salve. Eso independientemente de sus responsabilidades jurídicas ante el Estado y lo que tengan, es totalmente diferente. Una cosa no tiene que rayar con la otra. Pero la gente se pone brava. La gente se pone brava porque X o Y se salvó, porque como tú no gustas de esa persona, pues a mí no me agrada fulano de tal, o no me agrada los que viven en ese país, o sus características, o su fisionomía, porque son muy altos, porque son muy bajos, porque son rubios, son morenos, porque son indios, son... Entonces, la salvación no es nuestra. Nosotros debemos estar del lado de Dios. Nosotros debemos encontrar nuestro propósito en la voluntad de Dios, en aquello que a Dios le agrada. Somos nosotros unos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un gobierno y de un estado en otro país. Y todo lo que esa persona dice o hace representa lo que su país está diciendo o está haciendo. Ellos tienen que comportarse con una altura y una dignidad muy especial, porque entonces así será juzgado su país. Tú y yo, amado hermano, que hemos nacido de nuevo, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra, delante de tus amigos, delante de tu familia, delante de todo aquel que está conociéndote. Por eso debemos tener mucho cuidado de no hacer quedar mal a Dios con nuestro testimonio. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, dice así: así que somos embajadores. Segunda carta a los Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira este término que está diciendo el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios. Dios nos está usando como embajadores para juzgar. No. ¿Para discriminar? No. ¿Para qué asunto Dios nos colocó como embajadores? Para salvar. Para salvar. Para salvar. Para que la gente conozca las buenas noticias. Para que la gente conozca del amor de Dios. Para que la gente se acerque a Dios. Somos mediadores. Somos un instrumento de reconciliación. Somos un instrumento de paz. Somos un instrumento de amor a las naciones. Ojo, tus hijos te están viendo. Tus vecinos te están viendo. ¿Cuál es el mensaje que estás enviándole a ellos de parte de Cristo? Amén. Recuerda, eres un representante. Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Amén. Esta es una de las razones. Como tú eres embajador de Cristo, esta es una de las razones por la que nosotros debemos cuidar el corazón de los que nos está rodeando.
Yo lo he enseñado y lo seguiré enseñando una y otra vez. Cada vez que tenga la oportunidad como esta, nosotros no debemos hacer nada que le impida a una persona acercarse a Cristo. ¿Oyéndome? Nosotros no podemos colocarle tropiezo de ninguna forma a alguien para que se acerque al Señor. Por eso debemos cuidar nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones. Dice Romanos capítulo 14, verso 19, dice así. Así pues, persigamos las cosas de la paz. ¿Estás persiguiendo las cosas de la paz o las cosas de la guerra? Eres un instrumento incendiario porque a la gente a veces da unas opiniones por internet, por su tweet o por su face, hacen unos comentarios que no parecen hijos de Dios, que no parecen instrumentos de paz, sino que parecen personas que quisieran incendiar más las cosas. Nosotros somos mediadores y mi partido está con Jesucristo, porque ningún hombre salva a ningún hombre. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Por esa razón, mi interés está del lado de Dios. Así que nosotros debemos proclamar, anunciar y promover la paz. Dice Romanos. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación, porque si eso que yo voy a escribir allí no edifica, me abstengo de escribirlo. Y si eso que yo voy a decir no edifica, me abstengo de decirlo. Y si eso que yo voy a hacer, como quemar un CAI o quemar a unos policías o robarme la plata de los estudiantes y de la salud, y eso no edifica, entonces yo no debo hacer eso porque estoy haciendo daño. No destruyas la obra de Dios, dice el texto. Sigue leyendo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué quiere decir eso? Porque habían situaciones en la cual los judíos no comían algunas cosas, oye bien este término, porque eran consideradas como inmundas. Entonces ellos, al despreciar la comida o aceptar la comida, estaban ofendiendo y lastimando a algunas personas. Por ejemplo, si yo me voy de misionero a un lugar donde lo que están comiendo en ese momento es cocodrilo o un mico, y yo salgo diciendo, no, yo no como eso. Eso es algo inmundo. Cuando ellos toda la vida han comido eso, ellos se pueden sentir ofendidos, pueden pensar de mí algo raro, ¿cierto? Si usted va a ir a un lugar, debe saber a qué va a atenerse la cultura como misionero. Entonces los judíos tenían la costumbre de que habían cosas que no comían y hay cosas que sí comían, y eso podría estar sirviendo de tropiezo a algunas personas. Pero pongámosle y cambiémosle el término de comida por otra cosa. No destruyas la obra de Dios por causa de los negocios. No destruyas la obra de Dios por causa de la política. No destruyas la obra de Dios por causa de tus opiniones. No destruyas la obra de Dios por causa de... Amén. Que el Espíritu Santo te redarguya. Porque tú debes estar del lado de Dios. Amén. Todas las cosas en verdad son limpias. Amén. Todas. Pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come, o por causa de lo que diga, o por causa de su partido, o por causa de lo que tú quieras colocar allí. Amén. Porque los intereses de Cristo son primero que los tuyos. Amén. Son primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí se tiene que notar ese privilegio. Y sigue diciendo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tropiece tu hermano. Por ejemplo, hace unos años, en X y Y asunto, estábamos comiendo, habían cristianos y habían personas de la religión tradicional juntos en ese asunto, en ese conversatorio. Nos invitaron a comer, pero caía en Semana Santa. Así que los que pertenecían a la religión tradicional pidieron su pescado. No, estamos en Semana Santa, pidieron su pescado. Había uno que estaba aquí que se sonrió y pidió, tráeme un churrasco. Yo lo miré así porque ellos se miraron entre sí como ofendidos ya. Y yo dije, a mí también me trajo un pescado. Y lo miré, me entendió, cambió el pedido y yo también pescado. ¿Por qué razón? Porque en ese momento
Yo no quería agradarme a mí mismo. Tenía libertad para pedir un churrasco, un punta gorda, un baby beef, un lomito, lo que yo quisiera, pues tengo libertad en Cristo para hacer eso. Pero ahí habían personas débiles en la fe, que si yo pido esto, se ofenden. Entonces, yo también estaba interesado en ese momento en predicarle de Cristo. Y voy a predicarle de Cristo con esa ofensa, ¿no? Nos miramos las caras, entendió el mensaje y fue un momento de coinonía muy chévere, ¿eh? Muy chévere. Comencé a predicarles del amor de Dios, ¿sabes? Ahí relajadamente, y fue un tiempo muy importante. Debes pensar entonces, si lo que va a ser tropiezo, no lo hagas, porque lo importante es ganar y no perder. Entonces, como iglesia de Jesucristo que tú y yo somos, amado hermano, estamos llamados a retornar ese rumbo que se ha perdido. No podemos perder ese rumbo. Debemos continuar en la medida de la salvación. Como iglesia, nuestro propósito número 1 es salvar, 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 predicar para salvar. Hay muchas cosas que la iglesia hace, que conciertos, que cosas, que aquí, que el Día de la Familia, que todas esas cosas son buenas. Pero lo más importante es que salvemos, que no se pueda perder ese propósito. Ese es el número 1 de la iglesia de Jesucristo. Entonces, en los tiempos de los apóstoles, concéntrense en estas palabras que estoy hablando aquí, amado, mucho, muy concentrados. Que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan atención a esto, mucho cuidado. En los tiempos de los apóstoles, Pedro, Juan, Lucas, toda esta gente, perdón, Pedro, Juan, cierto, los apóstoles, Lucas fue discípulo. En esos tiempos de los apóstoles, ellos no tenían todavía claro, no tenían muy bien claro sobre quiénes, además de los judíos, podían ser salvos. Es más, ellos en el primer tiempo, en la primera era cristiana, ellos no habían salido del territorio judío para predicar a otras personas. No lo consideraban. No estaba en su haber. Tuvo Dios que mandar una persecución terrible al pueblo de Dios para que ellos salieran dispersados a otras naciones para predicar el mensaje, porque en principio no, estaban ahí en Israel, ahí entre judíos, ahí no salían. Entonces Dios manda al líder de la iglesia, que era Pedro en ese momento, le manda una visión. Y es una visión curiosa porque él ve un lienzo, imagínense usted un lienzo que conecta el cielo con la tierra, y en el lienzo Dios le manda animales que no estaban ellos acostumbrados a comer. Por ejemplo, le mandó camarones, le mandó cangrejos, le mandó langosta, le mandó cerdo, peces que no eran inmundos ahí a su parecer, ¿no? Peces que en la ley está escrito que no se deben de comer. Y le dice Dios en la visión, mata y come, porque él tenía hambre. Y él responde diciendo, ¿cómo te ocurre, Señor, que yo voy a matar a comer si son animales inmundos que la ley y los profetas prohíben? Y Dios le dice, si yo te ordeno que comas, quiere decir que eres santificado. ¿Quién eres tú para negarte a eso? Si yo te digo a ti que te lo comas, es porque yo lo santifiqué. Entonces le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y eso sucedió 3 veces en la visión. Y eso pareció interesante para Pedro hasta que él recibe la visita de un soldado romano, un centurión romano, unos mensajeros que decían, Pedro, Dios nos ha dicho otra vez de un ángel que nos vayas a predicar. Pero Pedro no confiaba en eso porque los soldados romanos eran extranjeros, no eran judíos. Y miren lo que dice Pedro en Hechos capítulo 10, verso 28. Responde así, eso fue para mí una grosería, pero Pedro lo respondió y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oyendo esto, Dios le está diciendo a Pedro, ya deja ese preconcepto que la salvación nada más es para los judíos nacidos del hijo de Abraham. No, la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo. Y la iglesia debe estar del lado de Cristo y no hacer partido. Quiero decirte que los chinos se salvan, los venezolanos se salvan, los colombianos se salvan, los estadounidenses se salvan los rusos. Se salva cualquiera que acepta a Jesucristo, sea rico, sea pobre, sea chino, de lo que tú quieras. Entiéndelo, mi amado hermano. Tú y yo no estamos llamados para hacer acepción de personas. En este momento, Pedro, para él, los romanos no se podían salvar. Dios queriendo salvar, pero su concepto de inmundicia, de gentuza, no lo dejaba pensar.
Y feo es que la iglesia caiga en este problema de tomar partido en este tiempo y pensar que unos se salvan y que otros no se salvan, porque la salvación no es tuya ni es mía. Dios salva, que sea tu misión, y la mía es predicar, anunciar y que Dios sea quien salve. No podemos ser tropiezo a la gente, no podemos predicar de mala gana o mal predicado porque no estamos interesados en que se salve. De ninguna manera. Tenemos que predicar con amor, porque los azules se salvan, los rojos se salvan, los amarillos se salvan, y los que dice estar en el centro también se pueden salvar. Y también los verdes, por si acaso. Así que no podemos estar nosotros pensando quién se salva y quién no. Por eso la iglesia de Jesucristo no puede tomar partido en nada, porque no podemos permitir que se nos reste oportunidades y espacios para que la gente pueda ser salva. Bien lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, no a un país, no a un continente, no a una ciudad, no a una raza, no a una lengua, no a los ricos, no a los pobres, no. Al mundo. Hombres, mujeres, arriba, lo que sea, al mundo, que entregó su vida para salvar, para todo aquel presente que cree. Oiga bien, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús demostró y le instó a los discípulos a que fueran idénticos a Él, que su identidad fuera en Él. ¿Por qué razón? Porque Jesús salvó a lo que los mismos judíos en su tiempo no hubiesen salvado. Jesús tocó leprosos. Jesús visitó prostitutas para salvarles y predicarles. Le predicó a traidores a la patria como los publicanos, a gente atravesada de carácter como los pecadores. El mismo Pedro, que andaba con un arma. Pedro andaba con un arma en el cinto, le mochó la oreja a Malco cuando fueron a arrestar a Jesús. Imagínate. Y Pedro llegó a ser el líder de la iglesia cristiana. Le predicó a romanos. Recuerden, el centurión que tenía un siervo y demostró tener más fe que en Israel. Ni aún en Israel haya tanta fe, dice Jesús sobre este personaje. ¿A cuánto no más? Jesús atendió a los griegos. Cuando los griegos fueron a buscar, te buscan los griegos. Imagínate, hasta él, hasta ellos, Jesús les predicó. Y esa gente se fue a sus regiones con ese mensaje de salvación. Jesús no hizo excepción de personas. Tú y yo tampoco podemos hacer excepción de personas. No es que te parezca, ay, ese sí es lindo. Ya sí le predicó, ay, no, está como feo, ¿no? No me gustan sus ideas políticas, a ese no le predico yo. Ay, no me gusta su tono de voz. Oh, no me gustan sus antecedentes. Ah, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a ser un mediador, un embajador que predique la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 37, parte B, dice: y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. No está diciendo quién sí y quién no es el que viene. No importa cómo vengas. No importa cómo vengas. Siempre saldrás victorioso y bendecido de la presencia del Señor. Así que hay gente que me da hasta un poquito de gracia cuando dicen que no necesitan salvación, porque ellos son almas lindas y buenas. Pues no es justo y uno solo. O no, eso es para las prostitutas, para los bandidos. ¿Cuántos habrá matado el pastor? Es para mí, tú sabes, yo soy de las highlights. No. O algunos dicen, no, eso es para los ricos. No. Eso es para todos. Para todos. Para todos. Y si usted me dice que no tiene pecado, entonces es mucho más fácil salvarle a usted como persona. Lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Dice Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que pagar por la salvación. No tienes que subir por la salvación. No tienes que bajar por la salvación. No tienes que azotarte la espalda por la salvación. La salvación no es por sangre. La salvación es por fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Herederos según la promesa. Así que te invito a que te conviertas en un hijo de Dios. Ese es mi primer llamado.
a que seas un hijo de Dios. No importa cuán pecado tengas o quién te haya menospreciado, eres valioso delante del Señor. Porque Dios no distingue de nada. Dios no distingue de color, ni posición económica, ni estudio, ni nada. El Señor vino a salvarte. Solo tienes que cerrar tus ojos conmigo y orar de la siguiente manera. Ora en voz audible que se escuche. Di: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando pases lista, yo pueda decir presente. Me arrepiento de todos mis pecados. Guía mis pasos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero felicitarte si hiciste esta oración y queremos ayudarte en tu caminar con Cristo. Si hiciste esta oración por primera vez, yo quisiera que escribieras y colocaras en el chat, tanto en YouTube como en Facebook, hice la oración de fe o hice la oración. ¿Por qué? Porque ahí habrá un líder que va a seguir orando por tus necesidades. Ahí habrá una persona que hemos dispuesto para estar pendiente de ti y orar por todas tus necesidades, por todo lo que tú quieras. Así que escríbenos y haremos contacto enseguida contigo. Ahora quiero hacer un llamado muy especial a todos los hermanos, a todos los amigos, que esta palabra tocó su corazón y que han entendido que no pueden hacer acepción de personas y que Dios les habló diciendo que deben hacer parte del grupo de Dios y de los intereses de Dios. Amado hermano, recuerda que debe ser un instrumento de reconciliación y de amor y que ojalá tus opiniones y tus posturas no hayan alejado a muchos del amor de Cristo, sino por el contrario, que se hayan acercado a Jesucristo. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser un instrumento de bendición, un instrumento de paz a estas generaciones. Que yo pueda mostrar con mi testimonio, Señor, te pueda mostrar a ti. Que la gente pueda ver a Cristo, su amor, la salvación, la misericordia y la compasión. Ser buenos embajadores tuyos. No permitas que yo pierda mi identidad en ti, Señor. Guarda nuestros corazones en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recuérdalo, debe ser idéntico ¿a quién? A Cristo Jesús. Aleluya. Debe ser idéntico a Cristo Jesús. Quiero bendecir tu vida. Te mando un abrazo fuerte. Muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios. Aleluya.